La mejor manera para montar adecuadamente un acuario para nuestros peces disco y ceñirnos a los parámetros en los cuales los podemos mantener montando también un hábitat artificial acorde con ellos es conocer el origen de estos. Y aunque sí que es cierto que en mi acuario, por ejemplo, mantengo peces disco híbridos, no debemos de olvidar que siempre van a tener innato ese instinto que los va a abocar siempre a sus orígenes. Por ello, en este vídeo vamos a conocer su hábitat natural, aparte de desmentir algunos mitos que desgraciadamente a día de hoy siempre van adheridos al mantenimiento de los peces disco. Para ello tenemos que viajar a la cuenca del Amazonas y sus afluentes, zona que está comprendida en el país de Brasil, Perú y también en el sur de Colombia. Es aquí donde habitan todas las variedades de especies disco salvajes que han hibridado para a día de hoy que nosotros podamos tenerlos en nuestro acuario, aunque no debemos olvidar que también podemos mantener en los mismos parámetros que os voy a comentar, aunque sean un poquito más exigentes, peces disco salvajes. Dentro de la cuenca del Amazonas, como norma general, van a preferir vivir en lagunas, afluentes y garapes, que son esos pequeños manantiales que va brotando agua del suelo, y todos estos, el denominador común que tienen es que contienen rocas, raíces y en algunos casos algo de vegetación. Y digo en algunos casos porque debemos de tener en cuenta que no todas las zonas de la cuenca del Amazonas van a contar con el mismo nivel de vegetación ni plantas acuáticas, ni tampoco van a tener el mismo nivel de agua durante todo el año, recordando que en la época seca vamos a encontrar un nivel de agua más bajo y en la época lluviosa este nivel va a subir bastante más, dejando sumergidas las plantas típicas de la zona. Todo esto acompañado de arenas finas de granulometría 0,5, como mucho 1, o bien arenas arcillosas, ya que ellos, lejos de lo que se puede pensar a priori, están más acostumbrados a comer en el fondo del acuario que a mitad de altura o en lo alto de la columna de agua. Lo que hacen para comer es muy curioso porque conforme va cayendo la comida al fondo del acuario, resoplan como los toros, valga el ejemplo en este caso, para levantar la comida que se ha quedado en el fondo y poder consumirla. Por tanto, a la hora de recrear un biotopo no estricto, sí que sería igualmente válido que lo realicemos sin ningún tipo de planta, el típico acuario de aguas negras solamente con troncos y rocas, o bien por la parte contraria, densamente plantado, porque es lo que podemos encontrar en la naturaleza. Lo que sí que tiene que ser ley a la hora de elegir el caudal, la corriente que va a tener nuestro acuario de peces disco, es que esta no debe ser excesiva ni tampoco darles a ellos directamente. Sí que es cierto que debemos de contar con filtraciones amplias que contengan bastante material biológico, pero en este caso deberemos disipar la filtración, el caudal de nuestros grandes filtros exteriores para que no tenga zonas de corriente excesivas que los puedan estresar. Respecto a la cristalinidad del agua, ahora que he comentado lo del montaje de aguas negras, sí que es cierto que tampoco debemos de estar obligados a montar un acuario de aguas negras, valga la redundancia, porque también podemos encontrar peces discos en aguas cristalinas, o sea que en este caso también se nos abre bastante el abanico de posibilidades. Eso sí, en ningún caso, ya sea una zona de aguas negras o aguas cristalinas, vamos a encontrar ningún tipo de compuestos nitrogenados en el agua, amonio y nitrito a cero, y como mucho a la hora de extrapolar estos compuestos nitrogenados al montaje de nuestros peces disco, podemos mantener, si tenemos plantas, los nitratos como mucho entre 2,5 o 5. Tampoco tenemos que olvidarnos de la iluminación, porque sí que es cierto que cuando entran los peces disco a casa es bueno tenerlos los primeros días con una iluminación tenue y a veces sí están muy estresados con la iluminación completamente apagada, pero independientemente de que contemos con plantas o sin ellas, lo idóneo es tener la iluminación lo más alta posible, siempre y cuando tampoco les estrese ello. ¿Por qué la tendencia a la hora de tener la iluminación alta? Pues porque con el tiempo que llevo con los peces disco me he dado cuenta de que cuanto más pobre es la iluminación, más se van apagando ellos y más van apagando sus colores. Una vez entendido qué hardscape, iluminación y plantas debemos de tener para con ellos,
vamos a hablar de los parámetros, que en este caso sí que nos tenemos que ceñir bastante a lo que nos está diciendo su hábitat natural, que sería mantener un GH como mucho entre 4 y 5 para que el calcio y el magnesio, que también son vitales para ellos, para su crecimiento, no les falte. Si contamos con agua de osmosis, como es mi caso, deberemos añadir estos minerales para que no tengan carencias. Y por otra parte, el KH debe de ser prácticamente inexistente, sobre todo si vivimos en una ciudad de aguas duras como es la mía, Albacete, donde el KH se nos va a subir a 7 u 8 y no nos va a permitir tener un pH bajo para ellos, que lejos de mantener un pH como podemos ver en algunas zonas de su hábitat natural, en algunos casos extremos hasta de 4,5 o 5, hoy en día con los ejemplares que podemos encontrar en las tiendas, con tener un pH entre 6,5 y 6,8 será más que suficiente para que nuestros peces disco tengan un estado de salud admirable. Mantenerlos en un pH mayor, sí, podemos llegar a subir a 7, 7,1 como mucho, porque sí que es cierto que los peces disco que compramos hoy en día son de criadero, y los criaderos tienen un pH en torno a 6,8, 7, pero también tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, en mi caso tengo un pH de 7 en el acuario y el hecho de intentar rebajarlo me va a estar costando constantemente tener fluctuaciones en este valor, a la larga voy a estresar menos a mis peces manteniéndolos en un pH 7 que no añadiendo sales o ácidos para que el pH vaya bajando, porque siempre voy a tener el efecto rebote de que lo mismo que me baja de pH me vuelva a subir a los 3 o 4 días. Por último, solo nos queda hablar de la temperatura a la cual los debemos de tener. Y me hace gracia este tema porque sí que es cierto que yo llevo poco tiempo con los peces disco, pero llevo 21 años en la acuariofilia y siempre he escuchado que los peces disco había que mantenerlos a 28, 29 grados como mucho, cuando tenemos grandes de la acuariofilia como Héctor Gutiérrez, que han realizado expediciones a la cuenca del Amazonas y han dado fe de que en el hábitat natural, como norma general, la temperatura media a la cual los peces disco salvajes viven está en torno a 25, 26 grados, 26,5, 27 como mucho. ¿Contras que tiene mantenerlos así en nuestro acuario? Pues que si estamos en la etapa de crecimiento, el metabolismo no va a estar tan acelerado y por tanto ese crecimiento a priori no va a ser tan rápido como puede que esperáramos, pero por otra parte también tiene factores beneficiosos como que a la hora de sufrir enfermedades, ya sea de bacterias, virus o parásitos, a 25-26 grados en temperatura van a tener muchas menos probabilidades que si los tenemos a una temperatura alta de 28-29.